Buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio, retos para alcanzar la autonomía responsable del escenario Legado Recrea. Y en esta ocasión voy a presentar a la maestra María Guillermina Villanueva Talavera, quien va a ser la moderadora de este conversatorio. Ella ha sido docente en el nivel de primaria y secundaria, con funciones de maestra de grupo y encargada de dirección y de supervisión. Ha sido directora de escuelas de primaria y también fue supervisora. Es maestra catedrática con especialidad en biología e historia. Impartió ciencias naturales y biología durante 30 años. Actualmente se desempeña como jefa de sector en Tlaquepaque, en el sector 5 estatal. Maestra María Guillermina Villanueva, bienvenida. El escenario es suyo. Muchas gracias, Leo. Un placer conocerte y que hoy me presentes. De verdad me da mucho gusto. Gracias. Pues vamos a continuar con los conversatorios. En esta ocasión mantendremos un diálogo horizontal con mis compañeras y no solamente voy a moderar, sino que también voy a participar. Entonces, primero les quiero platicar de qué se trata el propósito. En este diálogo horizontal vamos a compartir las experiencias y las reflexiones que hemos vivido en nuestras CAP. Algunos hemos vivido en diferentes CAP, entonces vamos a ver qué enriquecedor va a resultar este diálogo. En esto, como dicen, el tema va a ser retos para alcanzar la autonomía responsable. Permítanme, antes de continuar, presentar a mis compañeras ponentes. Tenemos a la maestra María Isabel Loera Sánchez. Ella es supervisora de la zona escolar 146 del sector 5 estatal en el nivel de primarias y está ubicada en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Maestra, bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Tenemos también a la maestra Xochitl Karina Villa Solís. Ella es supervisora de la zona 153 del sector 25 estatal de educación primaria. Está ubicada en Guadalajara, Jalisco. Gracias, maestra Guille. Buenas Bienvenida. tardes. Gracias. Es un placer compartir con ustedes este escenario, este conversatorio. ¿Cómo va a ser la dinámica? Pues como ya hemos estado en los conversatorios, se darán cuenta que habrán rondas. En este caso serán 3 rondas, en donde cada una tendremos 3 minutos para platicar sobre nuestras experiencias vividas en nuestras comunidades y 2 minutos para las conclusiones. Posteriormente, vamos, si hay por ahí alguna pregunta en el chat y el maestro Leo nos hace favor de compartirnos, las podremos contestarlas. Entonces, ¿quieren que empecemos? Bueno, vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿cuáles son las diferencias que identifican en sus CAP respecto al camino hacia la autonomía responsable? Yo creo que es muy importante, el título son retos, sin embargo, creo que es muy importante empezar también del pasado, como bien dicen, hay que recordar qué sucedió para luego ir valorando esos logros y también los retos. Entonces, ¿quién quiere iniciar? Yo. Muy bien, maestra Isabel. He sido parte de esta zona escolar desde hace 10 años. Primero inicié como docente frente a grupo en la urbana 958. Después, en el segundo turno, logró la dirección en la urbana 1039. Y hace 3 ciclos escolares, pues logró la supervisión. Primero me fui a Tlajomulco de Zúñiga, a la zona 160, y desde el ciclo pasado, 2 ciclos pasados ya, estoy aquí en la zona 146. Y esto me ha permitido, que yo son casi 10 años de estar en la zona y puedo presentar un poquito sobre esas diferencias que existen de lo que era el antes Recrea y lo que es ahora. En el antes, pues yo encuentro pues que muchas veces dependíamos de directrices que nos decían qué hacer, ¿sí? Y la parte de señalarnos todo el tiempo cuáles son los temas a trabajar, independientemente si teníamos o no teníamos necesidad de esa formación o de esa situación. Otras también las dinámicas jerárquicas dentro de las aulas,
de las escuelas, donde el director se hace lo que yo diga, se hace como yo diga, o el supervisor o el jefe de sector. También no estábamos acostumbrados a esa autoevaluación continua, sí hacíamos balances, ¿no? En 2 momentos, pero no como tal una autoevaluación desde lo personal, sino que era como escuela general y casi siempre nos quedábamos con lo que eran nuestras calificaciones de los alumnos, pero no nos íbamos a algo más. También padecíamos de formatitis, esa parte de que si no nos dan ese documento, no lo tenemos, no lo podemos hacer. Y pues era cumplir lo necesario, cumplir lo básico para verlo así. Y esos CTE pues prácticamente se convertían en salones de quejas, ¿no? Ahora, a partir de la implementación de los principios dialógicos, de los principios para el aprendizaje dialógico recrea, creo yo que sí nos ha cambiado mucho la parte de los consejos técnicos porque de alguna manera pues nos hemos empoderado para tomar esas decisiones, para esos cambios, para verlo de otra manera, ¿no? Estamos de manera informada, compartida, realizamos una autoevaluación reflexiva con una mirada crítica, que creo que eso es muy importante. Esa reflexión y ese fortalecimiento al trabajo colegiado que lleva a las escuelas a buscar cada quien, de acuerdo a las necesidades de formación o lo que encuentran dentro de sus contextos, realizar actividades diferentes. Es el caso de algunas escuelas como la 958, que trabaja grupos interactivos, o la escuela 1070 y la 970, que trabajan con la formación docente con tertulias literarias. También tenemos el uso de las tecnologías digitales, la Urbana 936, la Urbana 958 con trabajo colaborativo, el café literario de la Urbana 920 y talleres para padres también, porque están implementando talleres para padres. La Urbana 980 implementó una estrategia llamada Pintemos por la Paz, que es, la verdad, mis respetos para esa trayectoria también. Padres lectores de la Urbana 1039, la mochila viajera de la Urbana 880, o sea, ellos de alguna manera están buscando hacer cosas diferentes. Y también otro cambio que hemos visto es con la elaboración de las guías autogestivas para su CT, donde ellos de alguna manera identifican qué quieren trabajar, con cuáles van a ser sus propósitos, cuáles van a ser sus actividades, cuáles son sus principios recrea, porque también en esa parte lo estamos trabajando, y ellos saben que lo tienen que hacer a través de un sentido ético y una responsabilidad, y son responsables de lo que sucede en sus actividades. Muchas gracias, maestra Isabel. Adelante, maestra Xochitl. Gracias, maestra Guille. Bueno, queridos colegas y amigos, es para mí un honor el día de hoy compartir este legado que hemos construido juntos a través de las CAP. Desde el inicio de este proyecto educativo he tenido el privilegio de estar en diferentes CAP. Primero en la Urbana 1233, Juan de la Barrera, y en la escuela primaria José Vasconcelos, luego en diferentes zonas escolares, de las cuales he sido testigo cómo han abrazado este proyecto educativo. Y bueno, de manera entonces que puedo dar cuenta de estas diferencias, y estas diferencias son muy, muy claras. Por ejemplo, coincido con la maestra Isabel, antes de Recrea, los colectivos tenían solamente una visión muy limitada en cuanto al cumplimiento prescriptivo de consignas. Igual muchas veces trataban en los consejos técnicos temáticas que no siempre eran los idóneos para las problemáticas que ellos estaban enfrentando. Hoy día, cada CAP se involucra en un diálogo profundo de reflexión, y esto lo lleva a la toma de decisiones para el bien común. De manera pues que, por ejemplo, cada CAP durante este ciclo escolar está diseñando sus propias guías y está trazando su propio camino, eligiendo las temáticas más acordes para fortalecer sus propios procesos y entonces poder transformar su realidad. Y quisiera, maestra Guille, maestra Isabel, enfatizar un poquito en el después de Recrea, puesto que desde ahí se ven claramente las diferencias. Recordemos pues que cada CAP va avanzando a su propio ritmo, ¿verdad? Y que hoy quiero resaltar una evolución tan notable de una de las CAP de las cuales fui parte, la escuela José Vasconcelos. Esta escuela durante la pandemia
durante este momento de crisis, tomó varias decisiones muy importantes. Por ejemplo, decidieron, tomando las medidas necesarias, pues acudir a la escuela para poder mantener el contacto con los alumnos y con los padres de familia, puesto que las circunstancias así lo ameritaban. Algunos maestros desde ese momento empezaron a trabajar con los proyectos integradores, hacían los ajustes necesarios y entonces diseñaban inclusive algunos materiales. Hubo maestros que llevaron estos materiales hasta la puerta del hogar de nuestros alumnos. Esto es sin duda una muestra, ¿verdad, maestra Guille?, del compromiso de esta CAP. Es un reflejo de cómo ellos fueron avanzando de manera rápida, de manera considerable hacia la autonomía profesional y estaban transformando su propia realidad aún en periodos de emergencia. Resalto también otra diferencia que tiene que ver con la sistematización de las experiencias. Estos procesos, pues, han permitido a cada una de las CAP tener aprendizajes propios, aprendizajes que contribuyen a la mejora de su hacer cotidiano. Recuerdo el caso de la Urbana 737, una escuela multigrado en Villa Purificación. Ante la problemática de la poca participación de los padres de familia en el proceso educativo, ellos diseñaron una serie de actividades y fue maravilloso la forma en cómo los padres se involucraron en todas las actividades. Entonces este colectivo, esta CAP, logra aprendizajes los cuales se enuncian de manera contundente. Yo recuerdo, ¿verdad?, que los maestros decían, con comunicación y empatía, los padres se incorporan al proceso educativo. Y al incorporarse los padres a este proceso educativo, la educación mejora, la educación de nuestros alumnos. Y finalmente, maestra Guille, de manera rápida quiero compartir un tercer ejemplo de este después. En el caso de la escuela Pedro Antonio Buceta, Urbana 69 de aquí de Guadalajara, la cual se ha convertido en una verdadera escuela en y para la vida. Gracias a los apoyos que Recrea recibe, y esto genera condiciones favorables en esta escuela, se ha integrado un coro con la participación de alumnos, de padres de familia y de maestros. Sin duda, maestra, las diferencias son claras. Qué bonito es escuchar esa emoción con la que comparten esas experiencias que tienen en sus escuelas y ese orgullo, se les ve esa pasión. Yo les voy a compartir las mías. Pues como jefa de sector siento que nací con Recrea, entonces no voy a hablar de esa parte, sino de cuando era supervisora. Y coincido mucho con la parte que ya comentaba la maestra Isabel respecto a la comunicación. Anteriormente la comunicación era vertical y hasta se usaba mucho el término, hay que bajar la información, hay que bajarla. Y era como muy común, ¿no? Y otra cosa, el trabajo individual. Tanto los supervisores, pues cuando bien nos iba a hacer un plan de trabajo con nuestras auxiliares, porque en ese tiempo existía esa figura de auxiliar o asesor, pero no se hacía de manera colaborativa como ahora en el sector lo hacemos. Y estoy hablando de la comunidad del sector educativo número 5, porque bien decimos, cada comunidad tiene sus procesos y en el sector hacemos una planeación institucional de manera colaborativa, la planeamos, le damos seguimiento y evaluamos. Respecto a algo que ya decían también, el liderazgo, ¿no? El liderazgo estaba centrado en el director y nada más era él el que pues dirigía las reuniones o dirigía los consejos técnicos, y ahora qué maravilloso que cualquiera de la comunidad puede orientar esos procesos, cualquiera puede coordinar o pueden ser varios, e inclusive pues ya se está generando también el participar desde la planeación. Hay una gran diferencia. Otra parte importante que veía yo en las escuelas es que las escuelas eran como algo cerrado, no permitían la entrada de los padres de familia, era como que no, ¿a qué vienen, verdad? Y ahora, fíjense cómo ha cambiado, que ya son parte de nuestra comunidad, que ya van y no solamente aportan, hacen sus aportaciones económicas cuando se necesita, sino que participan en el aprendizaje y disfrutan mucho a sus
hijos. Entonces estamos logrando lo que tanto deseábamos, que ellos participaran también en el aprendizaje. Es un cambio muy importante. Ya decíamos también las reuniones de consejo técnico. Las reuniones de consejo técnico generalmente era el director el que las dirigía, y ahora pues no nada más las dirigen, sino que pues todos colaboran, se hace ese diálogo horizontal, hay una creación. Es muy diferente también a partir de Recrea. Y si nos vamos al aula, que es la parte sustantiva, también vemos que se ha transformado, porque anteriormente el protagonista era el maestro. Y ahora estamos viendo que a través de pues esas aportaciones que nos hace Recrea con los proyectos integradores, o lo que nos acaba de comentar el señor secretario, de todos esos contenidos que están allí, metodologías en la plataforma, pues se ha transformado mucho, y entonces ya hacemos a la hora de trabajar con proyectos, pues que el alumno sea el protagonista, ¿verdad? Es otro cambio muy importante. La planeación didáctica. Había mucha simulación. No digo que ya fue la varita mágica Recrea que nos hemos transformado, pero sí hemos avanzado. Y entonces, como se manejan ya los proyectos integradores inéditos, algunos están haciéndolo ya de esa manera, entonces nos habla de un cambio muy importante. Y lo que también ya comentaba la maestra Xochitl, la parte de, anteriormente no se hacía ningún registro por parte de los maestros, y entonces con la sistematización, sí, ya se están empezando a hacer registros, y lo más importante, que creo que es uno de los objetivos de sistematización, que es la reflexión sobre la práctica docente. Eso sería lo que puedo aportar, y si gustan, pasamos a la siguiente pregunta. Claro que sí. Desde su experiencia, ¿cuál ha sido el legado más significativo que ha dejado el proyecto Recrea en nuestras CAP en ese camino hacia la autonomía responsable? Bueno, maestra, creo que Recrea ha dejado un legado muy importante en cada una de las CAP. A través del tiempo he podido ser testigo de cómo desde el inicio del proyecto educativo, cada CAP ha tenido la oportunidad de ir avanzando hacia la autonomía responsable, ¿verdad? Inclusive había colectivos que ahora ya se han empezado a conformar, que ya se están consolidando. Y vemos algunas CAP que inclusive ya están innovando, ¿verdad? Entonces creo que eso es un legado muy, muy importante. De hecho, el solo término de hablar de CAPs ahora ya nos resulta tan familiar. Inclusive nos sentimos como en familia, ¿verdad? Ya no es algo ajeno para nosotros, son espacios en donde a través del diálogo, de la reflexión, de la toma de decisiones en libertad y en responsabilidad, se enfrentan los desafíos que existen en cada una de las comunidades. Ese para mí es un legado muy, muy valioso, maestra Guille. Y bueno, pudiera decir también el hecho de educar en y para la vida. Esto a mí me emociona demasiado porque me hace ver cómo la educación realmente transforma la vida individual, personal, y luego se va hacia lo colectivo. Y qué decir, maestra Guille, maestra Isabel, de lo que hemos estado comentando, la dinámica que hoy día se vive en cada uno de los consejos técnicos. Es una dinámica totalmente diferente, y eso es algo que se queda, algo que ya es parte, es el alma de las sesiones de consejo técnico. Por ejemplo, voy a dar el caso de la Urbana 423, una escuela de Casimiro Castillo. Cuando ellos deciden trabajar para fortalecer la cultura de paz, dialogan, toman decisiones, y luego entonces todos estos esfuerzos pues para ellos son muy significativos y resonantes porque están atendiendo justo su necesidad. Y no hay nada más enriquecedor, maestra, que ver a los docentes que comparten sus experiencias, que comparten sus aprendizajes a través de un diálogo respetuoso y un diálogo constructivo. De manera pues que comparten para el bien común y aprenden con sentido. Es decir, los principios para el aprendizaje dialógico son algo vivo en la dinámica de los consejos técnicos escolares. Esos son legados muy, muy valiosos. Gracias, maestra Xochitl. Maestra pues yo Isa, ¿qué nos quiere comentar? Muy repetitiva con lo que acaba de decir la maestra Xochitl, porque realmente el legado pues lo identifico sobre todo en los consejos técnicos escolares, con la
aplicación de los principios RECREA para el aprendizaje dialógico, sí ha habido un cambio tremendo, sí ha sido una forma de ver las cosas tan diferente, sobre todo el diálogo horizontal. Yo recuerdo llegar a que igual ya hablamos del pasado y del presente, pero es imposible hablar del legado sin hablar del pasado. El llegar a los consejos técnicos y escuchar quejas y más quejas. Y ahora ya no, ahora es llegar a los consejos técnicos y ver cómo los maestros se han preparado para el siguiente tema, es ver de qué forma no se quedan con solo lo poquito que vimos, sino buscan trabajar más, buscan aprender más, y ahora ya es ver quién sabe más que el otro. Entonces esa parte para mí ha sido maravillosa, se lo he platicado a la maestra, que llego platicándole, ay, que en tal consejo técnico tuvimos hasta una pequeña discusión con un tema, porque unos decían que era azul y otros decían que eran rojo, y lo más que me llamaba la atención o lo que más me gusta es que argumentan, y esa parte es lo más interesante, que tienen argumentos válidos para poder dar este tipo de situaciones. Y algo que también me llama la atención es que estos espacios se han convertido en espacios que nos llevan a crecer no nada más como docentes, sino también como seres humanos, que nos llevan a compartir sentimientos. Creo que el llegar y hasta a lo mejor llorar un poquito con los compañeros nos sirve mucho, porque creo que no nada más nos quedamos ya en lo profesional, sino ya nos vamos más allá de lo profesional, ¿sí? Cuando nos enteramos de situaciones en lo personal, creo que nos convertimos en apapachadores de esa parte, ¿no? Y lo hemos vivido mucho también en el sector eso. Otra parte es el acompañamiento institucional, la forma en que se está trabajando, la forma en que nosotros como supervisores nos hemos acercado a ellos, la manera en que desde el sector nos están dando esa capacitación y la llevamos también a nuestros directores, que el acompañamiento ya es diferenciado, el acompañamiento ya es casi personal, ya es estar ahí en las escuelas. Si no estamos ahí, no vamos a saber de qué se trata. Las escuelas no las podemos ver como una generalidad, ya los tenemos que ver como individuales, ¿no? Como decimos, cada uno somos una persona diferente, nadie es igual que todos, las escuelas es lo mismo, no son iguales, una con otra no son iguales. También la parte de platicarles de la parte del proceso de la sistematización de la experiencia, que no nada más es quedarnos con el proceso y decirles, ustedes docentes háganlo, ustedes directores háganlo, no. Desde el sector vivimos la sistematización de la experiencia, trabajamos con el fichero, vivimos los 5 pasos para poder dar ese acompañamiento a los directores y culminamos con un coloquio donde tuvimos la participación de aproximadamente 90 directores, ¿verdad? Del sector e invitados. Y crean que eso es el legado que nos deja, que no somos, con nosotros como supervisores no somos Superman, somos igual que todos y que nos preparamos para poder estar con ustedes maestros, con ustedes directores, y que en ocasiones pues sí tenemos que ser parte de la norma, porque la autonomía no quiere decir que sean autónomos en todos los sentidos, que se puedan autogobernar, porque tenemos ese marco normativo, ¿no? Entonces, créanos que estamos trabajando para ustedes y esto no lo ha dejado RECREA. Qué buena experiencia. Muy bien, sí. Es que creo que algo que compartimos, los que estamos aquí, es la pasión por la educación, ¿verdad? Y lo compartimos con los creadores porque los vi en la mañana y los escuché y igual de apasionados. Creo que en los iguales nos atraemos. Maestra Xochitl. Gracias, maestra Guille. Bueno, pues ahora quiero compartirles un poco, maestra Guille, acerca de los retos, ¿verdad? Los retos que desde la función de la supervisión tenemos para poder precisamente acompañar a los directores y a los docentes y que ellos sigan evolucionando hacia la autonomía responsable. En este ciclo escolar, pues he tenido la oportunidad de incorporarme a la zona 153 y de ello me siento profundamente responsable, pero emocionada más que todo. ¿Por qué? Porque ante esto se viven o se abren nuevos retos que enfrentamos en el acompañamiento para los directores y para los docentes. Y en este sentido, maestra Guille, maestra Isabel, identifico como un principal desafío el consolidar la CAP de la zona, ¿verdad? Recién me integro, entonces me es necesario trazar un trayecto formativo, pero para ello requiero conocer.
Requiero conocer quiénes integran la zona, cuáles son los procesos que han vivido, en qué etapa se encuentran y entonces sumarme para seguir avanzando y llegar a la innovación, ¿verdad? Pero no de manera única, sino que de manera simultánea, pues también acompañar a los colectivos docentes, a las CAP, en sus propios procesos hacia la autonomía responsable. Y este tema es otro de los retos, el acompañamiento. Un acompañamiento personal, un acompañamiento cercano, un acompañamiento con determinación, pero con empatía, en donde se privilegie el diálogo, un diálogo respetuoso, un diálogo cercano, ¿verdad? Que entonces nos permita justamente sentirnos parte de crear esa CAP, crear esa comunidad. Y entonces esto requiere prácticas congruentes. Porque si estamos reconociendo que es en la CAP en donde se toman las decisiones, será entonces desde la supervisión que habremos de apoyar, de respetar estas decisiones y que entonces podamos contribuir a que ellos puedan ver de manera clara qué es lo que les hace falta para alcanzar sus aspiraciones y brindarles las herramientas que les permitan lograrlo. Asimismo, es importante reconocer cada pequeño logro de cada una de nuestras CAP, por pequeño que sea, ¿verdad? Porque las CAPs están en constante renovación. Cada ciclo escolar se incorporan nuevos maestros, nuevos alumnos, padres de familia, lo cual implica un reto para todos los integrantes y pues este acompañamiento cercano, empático y humano creo que es esencial. Finalmente, en cuanto a las CAP que ya están innovando, que iluminan con sus grandes ideas el camino de otras comunidades, pues el reto es continuar. El reto es seguir avanzando, no dar por hecho que ya no hay nada por hacer. Siempre habrá nuevas oportunidades, siempre habrá algo en que crecer, algo en que mejorar y continuar inspirando a otros con sus acciones. Bueno, pues antes de pasar a los retos con la maestra Isabel, me gustaría compartirles lo que desde el sector ha sido más significativo. Y coincido mucho con ustedes que lo más significativo, y lo tomo así de manera personal, es la gran CAP que el sector 5 ha configurado y de la cual soy parte. Lo que decía la maestra Isabel, de verdad allí puede ser uno como es, la esencia. ¿Por qué? Porque nos entendemos muy bien, porque empatizamos. Hemos formado una comunidad muy alegre, una comunidad que disfrutamos mucho lo que hacemos y no nada más eso, reflexionamos juntos, aprendemos juntos, tomamos decisiones de manera colectiva y entonces eso nos hace que atendamos nuestras necesidades, ¿no? Ya decía hace rato, hacemos planeaciones aún de las sesiones, inventamos otras, que luego les platico cómo se llama, pero todas esas acciones las evaluamos. Entonces, la verdad sí es una comunidad, la del sector 5. Hace rato que la maestra Yoli Quintero y todo su equipo que dieron origen a Recrea hablaba como de las comunidades de escuela y les digo, ay, es que las de sector también existen. Y exactamente, yo estoy muy orgullosa de esa comunidad porque es muy comprometida la CAP del sector, es muy creativa. Fíjense, hemos creado muchas cosas y creo que bien decía el señor secretario, en tiempos de pandemia nos dieron esa oportunidad. Empezamos con las tertulias pedagógicas y yo me acuerdo que esas tertulias pedagógicas fueron porque cuando surgió la planeación prospectiva estratégica, decíamos, ¿y eso qué? ¿Cuál es eso de la prospectiva? La estratégica ya la conocíamos, pero la prospectiva no, y empezamos a leer libros de autores que manejaban, y entonces allí fue donde surgieron las tertulias pedagógicas. ¿Y qué pasó en la pandemia? Pues en la pandemia ya no nos podíamos juntar e inventamos el café pedagógico. Y allí el café pedagógico, nos preparábamos nuestro café y cada quien desde casa disfrutábamos y empezamos a ver qué es lo que íbamos a hacer. Le llamamos, por ahí creo que la base fue un libro que salió de la Federal, que fue El Camino Continúa. En ese tiempo creo que la maestra Isabel no estaba, pero entonces, ¿cómo íbamos a poder, a pesar de la pandemia, estar haciendo ese acompañamiento pues a la comunidad, no nada más a los maestros, no nada más a los directores? Y surgió la necesidad de
crear un canal de YouTube, porque ese canal nos preocupaban mucho los niños de primero y segundo grado, y entonces pues los maestros fueron los artífices de eso y nosotros estuvimos apoyándolos, y era dirigido para los maestros, para los padres de familia y para los alumnos. Entonces, recuerdo muy bien esa parte, pero no nos quedamos allí. Ya lo decía la maestra y no voy a ahondar mucho en eso. Surge la sistematización y ya saben, ¿a poco no recuerdan ustedes cómo se nos complicó el mundo? ¿Y qué dijimos? Pues tenemos que entrarle a aprenderlo, y solamente viviéndola lo pudimos hacer, y pues llevamos a cabo al final el coloquio. Hicimos también un encuentro para directores. Ese encuentro fue precisamente porque igual con el programa analítico fue lleno de incertidumbres, nadie nos daba asesorías, pues nosotros decidimos pues estudiar, pero aparte de estudiar, creamos instrumentos para poder hacer ese encuentro con los directores, y pues todavía nos falta para finiquitar esa parte, pero eso fue muy interesante como para ir viendo cómo estaba el estado en donde los directores pues todavía no entendían, y por allí estamos. Yo creo que todos todavía no terminamos, no termina de caer bien esa información, pero estamos construyendo y creo que fue un gran paso. Actualmente son las jornadas académicas. ¿Y para qué hacemos las jornadas académicas? Pues precisamente porque creemos que nosotros, esta CAP, ha podido tener conciencia de que somos capaces de construir nuestros propios procesos formativos, y la estamos haciendo eso. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto? Pues es que sin las herramientas que nos proporciona Recrea, que nos proporcionó Recrea, no lo hubiéramos podido hacer. Tenemos, como ya bien decían, el fichero para la sistematización, tenemos también las estrategias para la comunicación, el instrumento para el diagnóstico de nuestras CAP, aunque no está dirigido o no estaba como totalmente para nosotros, sí nos ha servido para valorar algunas cosas y para saber cómo estamos y lo que nos hace falta. Pero el mayor legado en la CAP del sector 5, sí, coincido, son los principios para el aprendizaje dialógico de Recrea. Esos lo estamos viviendo constantemente, y para mí en la comunidad del sector 5 es el principal legado. Bueno, pues ya ven que sí me apasiono. Pues maestra, continuamos con los retos. Con los que retos tienen ustedes. Gracias. Yo tengo, después de hacer una evaluación, cuando me invitan a participar en este conversatorio, me costó un poquito de trabajo identificar esos retos, pero concluyo con 3. Primero, algo que considero yo que es importante es difundir el perfil del ciudadano Recrea, sobre todas las comunidades. Lo conocemos nosotros, lo conocemos, los conocen directores. Bueno, es un decir conocemos, también nos hace falta ahondar un poquito más en ello, o mucho en ello. Pero creo que hace falta difundirlo a las comunidades educativas, con los papás, que lo conozca todo el mundo. ¿Cuál es el perfil del ciudadano Recrea? Porque es importante que vean ellos que es esencial buscar esos valores en los alumnos, como la empatía, la colaboración, la responsabilidad social. Y si no hacemos algo más allá, nos vamos a quedar solo en las aulas, y los papás, ¿por qué hacen tal actividad? ¿Por qué trabajan con tal proyecto? Y no saben realmente cuál es la finalidad de trabajar con tal o tal situación. ¿Qué considero yo que podemos hacer? Desde generar talleres con los padres de familia, charlas informativas a través de, en las mismas juntas con los padres de familia, en las asambleas generales, participar con ellos y dar un poquito sobre el tema, hablar un poquito sobre el tema. También pudiera ser trabajar con los directores campañas de comunicación, pudiéramos utilizar las redes sociales que ellos ya tienen, sus Facebook, los mismos grupos de WhatsApp, podemos hacer boletines informativos, podemos hacer carteles, y tenemos muchos docentes con habilidades tremendas para el dibujo. Un saludo al profe Nacho, por cierto. También tenemos los proyectos, las campañas proyectos comunitarios. ¿Por qué digo proyectos comunitarios? Los maestros se quedan casi siempre con proyectos de aula y con proyectos de escuela. Y a mí me gustaría invitarlos a que buscáramos la forma de poner en práctica esos proyectos comunitarios, donde podíamos involucrar a padres de familia, a la comunidad en general, a compartir sus saberes. Y yo pienso que si nos organizamos de alguna manera desde la CAP de la zona,
podemos llevarlo a los directores, a los maestros para que de veras trabajen con proyectos comunitarios. Otro también es el acompañamiento diferenciado. Coincido con la maestra Xochitl, porque no podemos quedarnos solo con que se terminó esto, como dijo el secretario, perdón, ya me puse nerviosa. La primera temporada, dijo él, ya terminó la primera temporada, ¿verdad? Y nuestro gobernador electo dijo, vamos a continuar, esto va a continuar. Entonces, no nos podemos quedar solamente con que llegaron a cierta etapa. La mayoría de las escuelas, creo que ya de las CAP, ya llegaron a la consolidación, pero hace falta dar el brinquito a la innovación. Y pienso que ese es un desafío tremendo también, el lograr ese acompañamiento diferenciado. Primero, pues el trayecto formativo personal, coincido con la maestra, van a decir estamos repitiendo, pero no. Son coincidencias que tenemos desde ese trayecto formativo, desde ver realmente cómo está cada una de ellas, para a partir de ahí impulsar un poquito más hacia la innovación. Algunas ya están innovando. Escuché que comentó la maestra de una escuela que ya tiene un coro y pues yo también la presumo, la Urbana 1070, que ya tiene su coro. Entonces, sí es cierto, vamos innovando y vamos creciendo, pero sí hace falta que, no sé, vamos a invitar a los demás a que lo hagan con más entusiasmo. Y el último, al hacer las evaluaciones al finalizar el ciclo escolar, coincidimos que nos hace falta vivir un principio recrea, que es el de pertenecer a la vida. En ese principio, voy a leer un poquito, nos dice que nos invita a tomar conciencia para reconocer que pertenecer a la vida nos lleva a entender que todo proyecto educativo debe aspirar a dignificar la vida humana. Entonces, es un reto el buscar primero la gestión del bienestar emocional, principalmente en uno y hacia los demás. Entonces, pienso yo que una de las estrategias sería, que lo pensamos también en el sector en su momento, crear un taller de bienestar emocional y quizás organizar sesiones regulares con mis directores para que después ellos también lo multipliquen con sus docentes, o buscar generar un taller como zona para participar cada uno de nosotros en esta parte. Y pues buscar ejercicio mindfulness, que quizás voy a buscar al maestro Edgar Palos para que nos apoye en ese sentido también, porque es un maestro en esa parte. Muchas gracias, maestra Isabel. Les quiero compartir lo que considero yo como retos desde el sector. Y también coincidimos, creo que lo muy importante es tenerlo como reto, mantener los procesos vividos. Esos procesos que gracias al legado Recrea tenemos, exactamente debe ser eso, un legado, que llegaron para quedarse y entonces nosotros tenemos también que vivirlos para poder avanzar, ¿no? A través de qué, pues exactamente de esa planeación y ejecución de un trayecto formativo que ya iniciamos en el sector, con el diagnóstico para ir viendo por dónde vamos a caminar, pero estamos en esa etapa. Algo que también al estar revisando los retos desde el sector, pensé en mis compañeros asesores técnico-pedagógicos que siempre están allí, que sí trabajan, pero hace falta como que ellos sientan esa confianza y que se sientan igual que nosotros, que creo que ellos son iguales o más capaces o tienen capacidades diferentes. Sí quisiera verlos con esas iniciativas sin que les diga ni su supervisora ni la jefa. Entonces yo desde aquí los invito, ya saben que ese espacio es también de ustedes y creo que ese es un reto, que ellos cada vez más sientan confianza para que puedan hacer sus aportaciones, que son muchas las que pueden ellos otorgar. Y lo que también tenemos pendiente, como dicen ya lo han dicho diferentes ponentes, las CAP, no todas las escuelas que están adscritas al sector realmente están en un proceso ni siquiera de consolidación. Algunos se están innovando en ciertos ámbitos, igual que nosotros, nos falta todavía la transformación, pero hay otras que todavía no han iniciado. Entonces, ¿cuál es ese reto? Que mis compañeros supervisores junto conmigo contagiemos esa parte, que animemos, que se motiven. Entonces, pues vamos juntos a estar también buscando el cómo hacerlo
y coincido, es algo de una política educativa del sector, es que sea allí cercanos a ellos, in situ y diversificado. Entonces eso ya no lo recetamos porque ya es parte de de la política del sector. Entonces, algo que coincido con la maestra y bueno, pues es que tenemos que tener coincidencias porque somos de la misma CAP, pero es esa parte de las características del ciudadano recrea. Y yo aquí me puse que el reto era como buscar el cómo, pero al escuchar a la maestra Isabel ya me dijo el cómo. Entonces, nomás falta compartirlo con nuestros compañeros para diseñar esa estrategia del sector y llegar a no nada más a las escuelas ni a las familias de los alumnos, sino trascender a la comunidad, porque es muy importante. Yo creo que si damos a conocer eso y buscamos la estrategia de cómo se reflexione en esas características para ver cómo andamos, creo que podemos avanzar para poder transformar nuestra sociedad. Bueno, fíjense que tenemos mucho que decir, ¿eh? Vamos a pasar a ya la ronda de las conclusiones y pues no sé, maestra, ¿quiere iniciar usted? Porque sí, ya la veo muy animada. Gracias, maestra Guille, gracias por este espacio. Bueno, yo veo este proyecto educativo desde su inicio como un viaje, ¿verdad? Y entonces, a manera de conclusión, puedo decir que si yo reflexiono en este viaje, con el proyecto educativo Recrea y el impacto que este ha tenido, puedo decir que soy testigo de que Recrea deja un legado muy significativo en el camino hacia la autonomía responsable de cada una de las CAP. Sí, son procesos diferentes, pero mucho tiene que ver en la manera en cómo nosotros nos apropiamos de este proyecto, cómo lo hacemos nuestro, para entonces poder contagiar a quienes integran la CAP, las diferentes CAP en las que nosotros nos desempeñamos, ¿verdad? Y entonces, este legado también vuelvo a reiterarlo, para mí es muy importante el hecho de educar en y para la vida. También la importancia de que las CAP, esto fue algo que costó trabajo asimilarlo, este tema de la autonomía, de poder tomar decisiones, era algo deseado, pero luego cuando se nos da esa posibilidad, como que mejor decíamos, mejor que me digan cómo, ¿verdad? O por dónde. No, y ahora vemos muchas CAP que toman decisiones de manera consciente y de manera responsable. Han evolucionado bastante, se han convertido en espacios en donde hay un diálogo y una reflexión. Esto ya es la norma. El diálogo y la reflexión para la toma de decisiones que vayan encaminadas al bien común, ¿verdad? Y a la transformación de su propia realidad. Se han transformado las dinámicas internas, hay CAPs en donde hay muchísima participación de todos los compañeros. Y bueno, otro legado otra aportación que quiero resaltar en esta conclusión es la capacidad que han tenido las CAP para reconocer y para compartir sus aprendizajes. Esta profesionalización docente que se da a través de las temáticas que se abordan en los consejos técnicos creo que es muy valiosa y pues lleva a generar identidad en cada CAP e inclusive también a convertirse en modelos de innovación para otras CAP. Sin embargo, quisiera también, así como hablamos de los legados, pues cerrar teniendo muy presente los retos, porque son igual de relevantes. Desde la función supervisora, uno de los principales desafíos es el acompañamiento permanente a los docentes y a los directivos. Asegurar que cada CAP tenga los apoyos para que tengan las condiciones necesarias y puedan continuar evolucionando hasta el 2040, ¿verdad? Facilitar espacios de diálogo, de retroalimentación constante. Creo yo que juntos podemos seguir construyendo CAPs que no solo podamos enfrentar los desafíos del presente, sino que también nos preparen para un futuro brillante y lleno de oportunidades. Muchas gracias. Maestra Isabel. Bueno, yo nada más comento que para mí, como conclusión, que los espacios de diálogo y reflexión promovidos por los proyectos Recrea sí nos llevan a generar
han sido fundamentales para el ejercicio de la autonomía responsable, particularmente los consejos técnicos escolares, que se han convertido en espacios vitales para el análisis y la toma de decisiones colectivas. Este enfoque nos permite a los miembros de las comunidades educativas expresar nuestras ideas y preocupaciones libremente, fomentando un ambiente de colaboración y apoyo mutuo y transformando el acompañamiento institucional en un proceso intencionado hacia la mejora de la calidad educativa y que ha sido clave para mantener y fortalecer esta autonomía. Y esa parte de ese proceso de acompañamiento que desde la CAP del sector 5 nos fortalece y nos invita a reflexionar y a tomar mejores decisiones enfocadas en el bien común. Y se lo repito a la maestra, yo estoy enamorada del sector 5 desde que llegué al sector, y créame, maestra, que ha sido algo que vivo y que pude cumplir, estar en su CAP. Qué lindo escuchar eso, ¿no? Es un gran regalo el día de hoy. También yo estoy enamorada de esta comunidad. Pues yo voy a cerrar con tres conclusiones. La primera, sin duda alguna, hemos escuchado toda la mañana ese gran legado que nos deja Recrea, y por lo mismo creo que es algo que debemos valorarlo y continuar aprovechándolo. Eso es sin duda alguna muy importante. Algo que nos deja también Recrea es ese horizonte que vamos a continuar caminando para llegar al 2040 con mayores logros, con mayor éxito, y entonces es importante también que continuemos avanzando. Y sí quiero decir que en mis 49 años de servicio, yo nunca había conocido un proyecto educativo tan interesante, que nos deja que nos aporta tanto, que yo creo que es muy importante, y qué bueno que ya el gobernador lo dijo, que vamos a continuar, pero eso iba yo a solicitar, que continuáramos, como dicen, a lo mejor con otro nombre, como sea, pero la esencia que sea la misma, para poder trascender y poder transformarnos en esta sociedad jalisciense. Muchas gracias por toda su contribución, por sus aportaciones. Las felicito, las conozco, son unas grandes profesionales, y me encantó compartir con ustedes este conversatorio. Muchas gracias. Bien, hemos llegado al final de este conversatorio, retos para poder consolidar la CAP, ¿sí? Y gracias por compartir su experiencia y todos esos retos que han compartido desde el lugar en el que están, para poder consolidar las comunidades de aprendizaje en y para la vida. Y vamos a hacer una entrega de reconocimientos a la maestra Isabel por su participación en este conversatorio, la maestra Xochitl, y por supuesto a nuestra moderadora, la maestra María Guillermina. Felicidades. Gracias. Damos por terminado nuestro conversatorio, ¿verdad?